Buenas, profesor. Nosotros somos el grupo número 4 y ahorita vamos a explicar lo que es el trabajo final para el curso de finanzas empresariales. Quien les habla es Chantal Chávez y ahora yo voy a empezar a explicar los problemas. En la página 29 nos explican, nos piden que el precio de la acción es de 8.5 hoy y se decide modelar el precio de las acciones a lo largo del tiempo utilizando un modelo binomial, o sea, como variable aleatoria al Bernoulli, con una probabilidad de aumento del 60%. El factor de movimiento ascendente es de 1.05. Lo que nos pide el problema es cuántos precios diferentes son posibles para las acciones al final de los dos periodos. Así que nosotros usando para un movimiento hacia arriba y D para un movimiento hacia abajo, hay 4 resultados posibles en lo que respecta a trayectorias de precios. En los dos periodos sería UU, UD, DU y DD. Dado que UD y DU dan como resultado el mismo precio al final de los dos periodos, que es 8.5, hay 3 precios posibles después de los periodos. Después nos piden que cuáles son los precios posibles después de los dos periodos. Un factor de movimiento hacia arriba es de 1.5, o sea que el factor de movimiento hacia abajo es 1 entre 1.5. Por lo tanto, es posible los posibles precios para cada uno serían, otra vez sería UU 8.5, 1.5 por 2 sería igual a 9.37. UD sería 8.5 por 1.05 por 1 sobre 1.05 sería igual a 8.50. DU, que sería lo mismo que UD, así que el resultado no varía, y DD, que sería 8.50 por 1 sobre 1.05 por 2, que sería igual a 7.71. En ese caso también tendríamos 3 resultados, ya que UD y DU se repiten. ¿Cuál es la probabilidad de que el precio de las acciones sea de 8.5 después de los 3 periodos? Bueno, en lo que respecta para los 3 periodos, no hay forma posible de que un movimiento hacia arriba y hacia abajo puedan compensarse exactamente, ya que las posibilidades son UUU, UUD, UDU, DUU, DDU, DUD, UDD y DDD. Las probabilidades de un precio de 8.5 es 0. Después nos preguntan que cuál es el precio de las acciones que sea 8.925 después de los 3 periodos. El resultado de un solo movimiento hacia arriba sería 8.5 por 1.05. Eso nos daría 8.925. Con 3 periodos este precio solo podría resultar en 2 movimientos hacia arriba y un movimiento hacia abajo, en cualquier orden que lo pongamos. Las probabilidades de los precios de n periodos siguen una distribución binomial y es un movimiento ascendente como un éxito de modo de la probabilidad de éxito P, o sea 0.60. La probabilidad de un movimiento ascendente, la probabilidad de dos éxitos es 3 intentos, es 3C2, 0.6 por 2 por 1 menos 0.6, que sería igual a 43.2%. Y este cálculo tiene en cuenta las 3 probabilidades o rutas de los precios que incluyen los dos movimientos hacia arriba y los dos movimientos hacia abajo, que vendrían a ser UUD, UDU y DUU. En lo que respecta a las probabilidades del precio de las acciones se mantengan sin cambios después de los 6 periodos, no cambiará después de los 6 periodos solo si la trayectoria del precio incluye 3 movimientos hacia arriba y 3 movimientos hacia abajo. La probabilidad de 3 éxitos, o sea, movimientos ascendentes, es de 6 intentos. Sería 6C3 por 0.6 y 3 por 1 menos 0.6 por 3, que daría un 27.65%. Bueno, como podemos ver en la definición de Investopedia, el modelo binomial propuesto por Cox, Rhodes y Rubinstein se basa más que todo en la posibilidad de formar una cobertura combinando acciones largas y acciones cortas. Esta combinación es de libre riesgo, lo que significa que se deben verificar dos condiciones. Segundo, no importa que cambie el precio subyacente, el flujo de efectivo en T, uno debe ser el mismo. En segundo lugar, bajo la tasa de interés de libre riesgo, el flujo de efectivo es T igual a 1. Debe ser financieramente igual al flujo efectivo en T igual a 0.
Cox, Rox y Rubenstein proponen resolver este problema a través de una estrategia de simulación en la que el precio del subyacente solo puede sufrir uno de dos cambios, aumentando por la razón o disminuyendo por la razón Y. Para este ejercicio existen lo que son dos movimientos, uno ascendente de 1.05 y uno descendente que ya mencionamos de 1 sobre 1.05. Además se deben acortar cuatro resultados posibles en dos periodos. En este caso sería UU, UD, DU y DD, donde estos periodos son iguales porque sería 8.5, o sea, se repite. Después nos dicen, un análisis ha desarrollado un modelo de precios de opciones en función de una tasa de interés a corto plazo y el precio de una acción subyacente. Decide probar el modelo de una simulación de Monte Carlo. Acá nos dice, ¿qué pasos se deben realizar para ejecutar lo que es la simulación? Bueno, para construir una simulación de Monte Carlo, el analista debería identificar las distribuciones que siguen las variables de entrada y sus medidas, varianza y cualquier otro parámetro relevante de la simetría. Después, se tendrían que generar valores aleatorios a partir de distribuciones para ambas variables de entrada. Después tendríamos que fijar un precio de la opción utilizando las entradas generadas aleatoriamente. Después tendríamos que repetir otra vez el paso 2 y 3 para muchas pruebas y tendríamos que calcular el precio de la opción de todas las pruebas. Este valor es la estimación de la simulación del valor de la opción. Después, en B nos preguntan, ¿qué limitaciones de la simulación de Monte Carlo debe tener en cuenta para interpretar los resultados? Bueno, la utilidad de los resultados de una simulación de Monte Carlo depende mucho de qué también haya especificado el analista las distribuciones en tasa de interés y el precio de las acciones, el viejo problema de la basura de que entra y basura que sale. Además, los resultados de la simulación no contienen información sobre si el modelo de valoración en sí es válido. Después en la pregunta se nos dice, ¿cuáles serían las ventajas de utilizar la simulación histórica en lugar de Monte Carlo y cuáles serían los inconvenientes? Bueno, las principales ventajas de la simulación histórica son que utiliza valores históricos reales, o sea, no son datos que ya tenemos para que las entradas del modelo, de modo que el analista no necesite hacer suposiciones sobre sus distribuciones de posibilidad y sobre el procedimiento menos intensivo en computadoras. Una desventaja de la simulación histórica es que asume que el comportamiento pasado es un indicador confiable de su futuro, lo que podía no ser el caso, ya que el futuro no está escrito y puede variar. La simulación histórica también carece de capacidad de enfoque de Monte Carlo para modelar preguntas de tipo de ¿qué pasaría si? Y cambiando la distribución de probabilidad asumidas en las entradas de modelo. Bueno, el análisis sería el siguiente. En las finanzas matemáticas, un problema que se encuentra con frecuencia es la valoración de instrumentos financieros con rendimientos aleatorios. Por ejemplo, instrumentos de rentas variables, inversiones de bolsa, derivados, donde los rendimientos dependen del comportamiento de las acciones, materias primas como el oro o el petróleo. En lo que respecta a la simulación de Monte Carlo, es básicamente un muestreo experimental cuyo propósito es estimar la distribución de variables de salida que dependen de las variables probabilísticas de entrada. Los investigadores acuñaron este término porque es similar al muestreo aleatorio del juego de ruleta del casino de Monte Carlo. Entonces, por ejemplo, el modelo de Monte Carlo puede simular los resultados que pueden asumir el VPN del proyecto, pero lo más relevante es que la simulación permite la observación experimental de los resultados mostrados por el VPN. Después, en la pregunta 3 nos dicen, los rendimientos mensuales de un índice de bonos corporativos con grado de inversión durante los últimos 10 años promediaron 0.7% en una desviación estándar del 2%. Suponiendo que los rendimientos distribuyen aproximadamente normalmente, ¿cuáles son los 90%, 95% y 99% de intervalos de confianza para el rendimiento mensual del índice? El intervalo de confianza del 90% es la media, más o menos 1,65 de desviación estándar. En este caso sería 0.7 más 1,65 por 2, que sería igual a un 4%, y la que es 0.7 menos 1.5 por 2 sería igual a menos 2.6%.
El intervalo de confianza de lo que respecta al 95% sería más o menos 1.96 de desviación estándar. Tendría como resultado, sumándole 4.62 y restándola menos 3.22. En lo que respecta al intervalo de 99% de media y 2.58 de desviación estándar, los resultados serían 2.86% y menos 4.46%. En B nos dicen, ¿está considerando si utilizar una distribución logarítmica normal para poder modelar el valor de uno de los bonos en el índice? ¿En qué diferencia la distribución logarítmica normal a la distribución? ¿Qué propiedad de distribución logarítmica normal la hace útil para poder modelar activos, o sea, los precios? Bueno, la distribución logarítmica normal es sesgada hacia la derecha, mientras que la otra es simétrica. La distribución logarítmica normal solo puede tener valores positivos y negativos. Esta propiedad hace que la distribución logarítmica normal sea útil para modelar los precios de los activos. Normalmente un bono es un activo financiero de deuda emitido tanto por las entidades privadas como las instituciones públicas, y cuando nos referimos a lo que es la rentabilidad de un bono, nos estamos refiriendo al beneficio que se puede obtener durante el periodo de tiempo en función de la cantidad que hemos pagado por él. Por ejemplo, en el ejercicio propuesto se observó que por cada intervalo de confianza, el de 90, 95 y 99%, cada medio de desviación estándar, donde nos indica que los menores rendimientos se dan con el intervalo de confianza del 90%. La distribución logarítmica puede tener valores positivos y negativos en el ejercicio. Y en el ejercicio se puede señalar que la distribución logarítmica normal permite modelar estos precios de los activos. Ahora pasamos al problema de McDonald's y Domino's Pizza. Bueno, en este caso haremos uso de lo que es Bloomberg y acá mostramos los ratios de la empresa de McDonald's, que son los siguientes como se pueden observar en el cuadro. En la figura se puede visualizar una tabla de datos de la facturación de cuentas por cobrar del año 2014 al 2019, y si ha habido un descenso de las cuentas por cobrar en el año 2019. Asimismo, los datos de inventario se presentan de manera inestable durante el mismo periodo. Los datos de facturación de cuentas por pagar destacan un mayor descenso en el 2017 y 2018. Y por otro lado, podemos ver que en el año 2014, el indicador de ciclo de conversión del efectivo presenta una cifra negativa, lo que significa que la empresa paga a sus proveedores después de cobrar ventas. Finalmente, se puede observar en el cuadro la disminución considerable del inventario en el 2015 y en el 2016. En lo que respecta a Domino's Pizza, tenemos los siguientes ratios. Podemos visualizar, esta es la tabla y podemos visualizar los datos de facturación de cuenta por cobrar del 2014 y el 2019 también, y se puede observar que ha habido un mínimo de incremento de las cuentas por cobrar hasta el 2018. Sin embargo, en este último año, o sea, el 2019, hubo un mínimo descenso. Asimismo, por el lado del inventario, se presenta de manera ascendente durante los 5 primeros años, pero no obstante se evidencia un ligero descenso en el último año. Los datos de la facturación de cuentas por pagar presentan una variación durante todo el periodo. Sin embargo, en el 2018 se evidencia un incremento considerable en comparación. Sin embargo, en el 2000, por otro lado, el indicador del ciclo de conversión del efectivo se evidencia con cifras positivas, lo que significa que la empresa produce cuando el tiempo en el inventario y las cuentas por cobrar son mayores al tiempo que se necesita pagar al proveedor. Y finalmente se puede ver un aumento considerable en el inventario de los años 2018 y 2019. Ahora, la comparación de los 5 indicadores para la empresa McDonald's y Domino's Pizza. Esta es la siguiente imagen que se puede visualizar de la empresa McDonald's, donde presentan cifras superiores a lo que es Domino's Pizza, y en este indicador se pueden observar en las barras. Sin embargo, es preciso decir que en el 2017 la empresa McDonald's comienza a descender gradualmente. Bueno, en la figura 2 podemos ver que Domino's Pizza posee mayor inventario en comparación de McDonald's, y a raíz del año 2017 esta última empresa en mención comienza a crecer a gran escala, pero no obstante sigue contando con una cantidad de inventario inferior a la empresa de Domino's Pizza. En el cuadro 3 podemos observar menor liquidez de
McDonald's a comparación de Domino's Pizza, y en el año 2017 la situación se invierte completamente y Domino's Pizza presenta menor liquidez, ya que este indicador se eleva. Ahora en el gráfico número 4 podemos visualizar que la empresa McDonald's presenta cifras negativas, lo que significa que la empresa paga a sus proveedores después de cobrar las ventas. Sin embargo, a partir de ese año las cifras de este indicador comienzan a subir, lo que significa que a raíz de este año la empresa produce cuando el tiempo en el inventario y las cuentas por cobrar sean mayores al tiempo que se necesita para pagar al proveedor. Y también se puede recalcar que Domino's Pizza continúa presentando cifras superiores a McDonald's. En lo que respecta al cuadro número 5 se puede ver que McDonald's posee mayor inventario final en comparación a Domino's Pizza, y a raíz del año 2019 el inventario total de McDonald's comienza a decrecer a una gran escala y el último año se reduce a tal punto que Domino's Pizza lleva la delantera. Bueno, acá dice que con la ayuda de la plataforma financiera Bloomberg tenemos que extraer los datos de flujo de caja de los últimos 5 años de la empresa que nosotros hayamos elegido y explicar cómo llegó al dato final. Buscando la tasa de costo capital Bloomberg, tenemos que hallar el valor actual neto, o sea, el BAN, para llegar al cash flow. Y ahora continúa mi compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Mauricio Varela y yo voy a seguir explicando el trabajo de esta parte. Bueno, pasos para llegar al cash flow. Paso 1, se digita McDonald's en la barra de búsqueda de Bloomberg, como lo podemos apreciar. Luego el paso 2, que se hace clic en McDonald's Corp, como se ve en la imagen. Luego el paso 3, se selecciona el DES en la lista de categorías, como lo podemos ver, el Security Description. Y paso 4, clic en ratios, como se va a apreciar en la siguiente imagen. En esa imagen. Luego el paso 5, damos clic en el símbolo de gráfica Cash Flow Analysis. Luego el paso 6, se digita la empresa a comparar, la cual es Domino's Pizza en la barra de Add a Security. Luego el paso 7, clic en DPZ US Equity, como se puede ver en la imagen. Luego el paso 8, se muestra la comparación entre Domino's y McDonald's en cuanto a su flujo de caja y se escoge la opción Table, como se puede ver en la imagen. Luego el paso 9, se mostrará la siguiente tabla de datos. Se da clic derecho y elegimos la opción de Export to Excel. Luego de eso, en el paso 10, se mostrará los datos para el flujo de caja de las dos empresas Domino's y McDonald's, como podemos ver en la imagen. Okay. Luego tenemos la figura del flujo de caja libre. Según el gráfico podemos observar que durante el Q3 del año 2016 se dieron las ventas más bajas de parte de McDonald's y las más altas se dieron en el mismo Q3, pero el del año 2020 debido a la reactivación post pandemia, haciendo una comparación con Domino's, donde el Q3 del año 2012 se presentó mayor venta en ese año y en los últimos 5 años. Ahí tenemos el gráfico. Luego la figura 3.2 del valor actual neto. Tenemos el BAN en billones de dólares, en las dos tablas que podemos ver, tanto McDonald's y Domino's. Y también el BAN en cuanto a McDonald's y Domino's final, que sería en McDonald's 273.73 y en Domino's 375.77. Luego tenemos en que ambas empresas nos ahorra un valor establecido. Debido a esto, interpretamos que la inversión ejercida por cada empresa generaría ganancias más allá del retorno del capital invertido en el proyecto, además del rendimiento mínimo esperado. Bueno, luego en la página 38 tenemos tenemos el siguiente ejercicio. Bajamos, por favor. Aquí lo tenemos en español. Bueno, dice Alison Rogers, CFA, hace la siguiente declaración. El problema con los rendimientos de descuento bancario cotizados para letras del Tesoro es que no son rendimientos, ignoran la capitalización y se basan en un año corto. ¿Tiene razón en todos los aspectos? Pues tiene razón en todos los aspectos porque
Las devoluciones con descuento bancario no son ganancias reales, ya que se basan en un porcentaje del valor nominal en lugar del monto original invertido. Se analizan sin capitalización porque el descuento real del valor nominal se calcula simplemente multiplicando por el número de periodos en un año. Además, la tasa de descuento bancaria es una forma en la que puede presentar la rentabilidad de un valor del mercado monetario que se emite con descuento. Este descuento se obtiene mediante la diferencia entre el precio de cotización y el valor nominal del título anualizado. No debemos olvidar que la tasa de descuento bancaria no nos da exactamente rentabilidad que obtiene el inversor, ya que la rentabilidad utiliza 360 días en lugar de 365 para anualizar la rentabilidad. B. ¿Cuál de estos problemas se soluciona utilizando el rendimiento del periodo de tenencia? El rendimiento del periodo de tenencia utiliza el aumento de valor dividido para la cantidad invertida, resolviendo así el problema de que el BDY no es un rendimiento real. ¿Cuál de estos problemas se solucionan utilizando un rendimiento del mercado monetario? El rendimiento del mercado monetario también es un rendimiento real. Un porcentaje de la inversión inicial resuelve los otros dos problemas, ya que no implica capitalización y se basa en un año de 360 días. ¿De cuáles de estos problemas se solucionan utilizando rendimientos anuales efectivos? El rendimiento anual efectivo resuelve las tres deficiencias. Se basa en el rendimiento del periodo de tenencia, por lo que es un rendimiento real. Es una tasa anual compuesta y se basa en un año de 365 días. Bueno, luego tenemos página 40, que dice que la pregunta que dice, ¿qué sintaxis utilizaría el evaluar el PER, valoración relativa de Facebook comprado por la industria? Tenemos que la respuesta es FBUS es menor que Equity RB. Bueno, ¿qué interpretación haría del siguiente dato Bloomberg Medium? Que E es igual a, bueno, P entre E es igual 24.9. Bueno, tenemos que la empresa está sobrevalorada. Esa es la respuesta. Bueno, luego seguimos la pregunta 3, que es ¿cuánto fue la capitalización del mercado de Boeing del año 2014? Y dice que utilicemos FA menor a GO. Bueno, la respuesta es 91.095. Bueno, ahora tenemos la pregunta 4, que es en marzo del 2017, ¿qué porcentaje de los analistas recomendaron vender Facebook? Utilice ANR. Bueno, tenemos que la respuesta es 2%. Bueno, ahora tenemos la página 58, tenemos un cuadro de un flujo de caja con método indirecto. Seguimos bajando. Y luego en la B tenemos un pequeño cuadro que es la recaudación total de efectivo. Ahora la pregunta C. Tenemos el flujo de caja con método ofrecido y la D. Bueno, tenemos el flujo de caja de actividad de financiación y tenemos el flujo de caja de la actividad de inversión, el CFF y el CFI. En la pregunta E tenemos el FCFE, que es el Free Cash Flow to Equity Owners, que en español sería el flujo efectivo libre para los propietarios de capital. Bueno, en la F tenemos el flujo de caja de inversión sería mayor y el flujo de caja de financiación sería menor. La empresa gastaría menos en inversiones, pero no recibiría entradas de los préstamos. Bueno, eso sería todo, profesor, para esta parte. Muchas gracias.